Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos. La doctora Georgina, la encargada de la unidad médica, el químico Eusebio, el químico Iván, y el doctor Efraín Rocha, su servidor. Nosotros somos parte del equipo médico de medicina preventiva de aquí de la Secretaría de Comunicación y Transporte Puebla. Y bueno, nosotros estamos encargados de darles una plática, no es un curso, es una plática sobre la pandemia del COVID, que es la que nos aqueja en estos momentos. Bueno, aquí en el centro SCT Puebla hemos implementado algunas medidas de seguridad, como es la instalación de un filtro sanitario, la división de espacios entre nuestros lugares de trabajo, procurando tener una distancia de más de 1 metro entre cada escritorio para procurar la sana distancia. Todas estas acciones se han hecho de una forma integral en la que han participado autoridades, se ha invitado a sindicatos, protección civil, personal operativo, personal administrativo. En fin, todos tenemos que participar en esta titánica labor. 1, para evitar los contagios. 2, para evitar muertes entre nosotros y nuestros familiares. Y 3, para minimizar al máximo los efectos de esta pandemia. Bueno, pues lo que siempre les digo es que ninguno de nosotros va a poder evitar contagiarse. Eso nos queda a todos claro. Lo importante aquí es que cuando nos contagiemos, sea cuando ya exista un tratamiento adecuado y cuando exista una vacuna, porque al momento no lo hay. Entonces enfermarse y contagiarse en estos momentos es muy crítico y peligroso. ¿Sale? Y pues bueno, al no tener el tratamiento ni una vacuna que nos proteja, lo único que nos viene a proteger a nosotros es acatar los protocolos de seguridad establecidos y tratar de conservar una salud íntegra, tratar de cuidarnos al máximo. Tenemos que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, tenemos que hidratarnos. Bueno, esta pandemia se origina en la provincia de Wuhan, en China, a finales de diciembre del 2019, y lo importante aquí es que se logra aislar el virus en 15 días, es un tiempo récord, ya que el virus del VIH lo pudimos detectar 2 años después de la aparición de la enfermedad. Entonces es un tiempo récord y esto nos ayuda mucho porque ya se conocen muchas características. Ya nos enfrentamos a un virus de la misma familia de los coronavirus, que fue el SARS-CoV-1. Este virus ahora se llama SARS-CoV-2, pero bueno, vamos a hablar un poquito del virus. Al ratito el químico les va a explicar, pero sí es un virus de una letalidad no muy alta, pero esta se ha ido incrementando. Al principio se decía que la letalidad de este virus era una letalidad de 2 a 3, es decir, que de cada 100 morían 2 o 3 personas. Actualmente en Puebla y con las cifras de ayer tenemos una letalidad de 11.3, significa que se mueren de cada 100, 11. Hace 3 días la letalidad estaba en 14. Entonces, ¿por qué disminuyó la letalidad? Porque se disparó el número de casos. A mayor número de casos, obviamente las muertes van siendo menos significativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la curva no se va a aplanar en Puebla. Al menos en los últimos 2 meses, para los próximos meses no se va a aplanar. Entonces no nos queda más que adaptarnos a nuestra nueva forma de vivir, nuestra nueva normalidad. De ahí que nos dimos a la tarea de explicarles un poquito cuáles son las características del virus, cómo es que nos afecta, para que entendamos el por qué hay que usar cubrebocas, por qué hay que mantener la distancia. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la enfermedad. Esta enfermedad, de cada 100 personas que afecta, el 80% se curan o cursan con sintomatología muy leve. El 15% va a agravarse un poco y va a requerir oxígeno suplementario, que pueden ser mascarillas con un tanque de oxígeno. El 5% se agrava más y este 5% lo que va a requerir es una intubación y estar conectado a un ventilador. Y de todos los pacientes que llegan hasta esta etapa crítica, pues el 90% ya no salen de ahí, pierden la batalla. Entonces se trata de que ninguno de nosotros llegue a estar en esa situación. Es lo que queremos evitar. No nos gustaría ver a ninguno de ustedes en esta situación, así como tampoco nos gustaría que ustedes vieran a sus familiares. Bueno,
Esta enfermedad, las personas más vulnerables son las personas que tienen sus defensas bajas. ¿De quién hablamos? Hablamos de personas que tienen diabetes, hipertensión, problemas de cáncer, problemas de enfermedades crónico-degenerativas como el lupus, como la artritis reumatoide, adultos mayores de 60, niños menores de 5. A las embarazadas no les afecta, y ya está comprobado que una embarazada, si tuviera COVID, no le transmite a su bebé el COVID. Entonces, pues eso es algo importante y qué bueno que sea así, ¿no? Pero sí, de todas maneras hay que tener mucho cuidado. ¿A quién le va peor en esta pandemia y en esta enfermedad? A los fumadores, porque estamos hablando de una enfermedad respiratoria y los fumadores tienen mucho daño pulmonar. Entonces, a la hora de enfrentarse a la dificultad respiratoria, les va muy mal, ¿sale? Bueno, el virus, ya dijimos que es de la familia de los coronavirus. Los coronavirus son unos virus que se han conocido mucho tiempo atrás. Se conocen alrededor de 300 especies y las especies, algunas infectan a los hombres, otras a los animales. Vacas, perros, ballenas, gatos. Pero se supone que los virus de los animales no afectan a los humanos y el de la vaca tampoco al del perro, entonces esa es en una evolución natural. Pero este virus tuvo la capacidad de mutar y de infectarnos. Esto inicia en China por el consumo de animales exóticos como murciélagos, pangolines, que son una especie de osos hormigueros pequeños. Algunas serpientes, algunos tipos de serpientes también poseen son portadores del virus. Bueno, el modo de transmisión es rapidísimo. El modo de transmisión se hace de una forma directa y es de persona a persona. ¿Qué significa? Que a mí quien me va a contagiar hoy día es una persona. Entonces, ¿de quién me debo cuidar? Pues de los demás, y también yo debo cuidar a los demás. Entonces, por eso es importante el uso correcto del cubrebocas, aplicar la sana distancia, que es de 2 metros, hay que aplicar el lavado de manos, el uso de agua y jabón es lo más importante para minimizar y para destruir la capa superficial del virus. Cuando no contamos con el lavado de manos, entonces recurrimos a la aplicación de geles y que tienen que tener una base de alcohol del 70%. También algo importante es la desinfección de las superficies, nuestros escritorios, apagadores, manijas, teclados de computadora, teléfonos. Bueno, en fin, la desinfección es algo bien importante. ¿Por qué? Porque este virus va a durar algún tiempo, que va de horas a días, en diferentes tipos de superficie. Por ejemplo, en lo que es la madera, la ropa dura de 1 a 2 días, en el plástico, en los billetes, y en el acero inoxidable pues puede durar hasta 5 o 6 días, ¿no? Cuando nosotros hablamos también es otra forma de transmisión. Al hablar, ¿cómo lo transmitimos? O al toser o al estornudar, pues lo transmitimos por las gotitas de saliva, por el moco. Cuando nosotros hablamos también expedimos una cantidad del virus que son partículas muy pequeñas, que son menores a 5 micras. Estas pueden quedar suspendidas en el ambiente. ¿Y qué tiempo van a estar suspendidas en el ambiente? Pues eso va a depender de la ventilación de los espacios. Por eso es importante, y se ha dicho, que no debe haber más de 10 personas en un espacio cerrado. Y además pues hay que buscar la sana ventilación. Tomando todo ese tipo de medidas que son el protocolo de seguridad, pues vamos a protegernos y a proteger a los demás. Es importante entender que muchos de nosotros estamos en un distanciamiento social. El distanciamiento social es el quédate en tu casa, ¿no? Porque luego les preguntan, es que estamos en cuarentena. No, en cuarentena se ponen las personas que son casos sospechosos. Un caso sospechoso es una persona que estuvo en contacto con alguien que da positivo o que estuvo en contacto con alguien que tuvo síntomas. Esa persona debe aislarse y reportar a su trabajo. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de las medidas de seguridad. Nos vamos a enfocar al uso del cubrebocas. Les hemos venido comentando que los cubrebocas quirúrgicos, que son de este tipo, estos cubrebocas los ocupamos los médicos en los quirófanos. Este cubrebocas tiene la capacidad de que no permite que salgan las partículas.
pero sí permite que entren. Entonces, si yo estoy infectado y uso este cubrebocas, está bien porque no estoy contagiando a los demás, pero si yo estoy sano y lo uso, entonces yo sí corro el riesgo de contagiarme. Entonces este tipo de cubrebocas, por favor, no lo ocupen. Si ocupan un cubrebocas de tela, es recomendable que al menos una capa o dos sean de algodón, ya que la tela del algodón tiene los espacios entre cada hilo muy cerrada y nos protege mejor. ¿Sale? El cubrebocas, algunas personas tienen la solvencia económica de comprar cubrebocas con válvulas. Esos cubrebocas con válvulas sirven para la gente que atiende a los pacientes COVID. Y estos cubrebocas con las válvulas no permiten para nada la entrada de ninguna partícula, pero sí permiten la salida. Entonces, si yo estoy contagiado y lo ocupo, pues entonces voy a estar contagiando a los demás. Por eso no es seguro usar cubrebocas con válvulas. Eso lo dejamos para el personal que atiende a pacientes COVID. El mejor cubrebocas que podemos usar es el cubrebocas que está hecho de un material especial, son los N95. Este tipo de tela no permite la salida ni la entrada de partículas. Los cubrebocas de tela también son buenos, ¿no? Mucha gente se quejaba en las redes que por qué tienen que estar comprando cubrebocas. Bueno, pues lo pueden hacer en su casa, ¿no? Si tienen tela, sobre todo de algodón, puede ser de sábanas, de playeras, pues pueden elaborar sus propios cubrebocas y son seguros. Lo importante es tener la cultura de usarlo con la responsabilidad que esto implica, ¿no? Hay que entender que el usarlo es para protegernos y para proteger a los demás. No hay que usarlo nada más porque si no lo traigo no me dejan entrar, pues, y después me lo quito, pues la verdad, no, eso no funciona. Esto es aprender a vivir con nuestra nueva normalidad, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de una forma rapidísima de los síntomas, para que vayamos entendiendo. Los síntomas principales de la enfermedad que se dan en el día 1, este virus tiene un periodo de incubación que va de 1 a 7 días. Durante ese tiempo nosotros ya podemos contagiar a los demás, pero no hemos presentado ningún síntoma, ¿sale? Habrá personas que sigan cursando la enfermedad que pueden ser de 14 hasta 20 días y seguir asintomáticos. Ese es el riesgo que corremos todos, de que no sabemos si alguno de nosotros es asintomático, por eso hay que usar el cubrebocas. Cada que alguien se les acerque y no lo traiga puesto, están en todo su derecho de decirle, ¿sabes qué? Colócate el cubrebocas y nadie tiene por qué molestarse, ¿sale? Tenemos que aprender a vivir con esto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? El primer síntoma es la fiebre, tenemos un dolor de cabeza que va de intermitente a intenso. Este va a ir evolucionando al paso de los días, pero es un dolor intenso de cabeza, la fiebre da de 37.7 hasta 38 grados. Y luego tenemos una tos seca. Aquí lo importante es que aunque tenemos molestias en la nariz, podemos tener ojos rojos, no nos va a producir moco. Esta es una diferencia importante con un resfriado común, con la gripa o con la alergia, que estas sí provocan moco. Otra cosa importante, si ustedes tienen alergia o un resfriado, este tipo de enfermedades no les provocan dolor de cuerpo ni tampoco los incapacitan. Pueden andar con su alergia o con su resfriado común trabajando sin ningún problema. A diferencia del COVID, el COVID sí les va a provocar un cansancio excesivo, dolor de huesos. Otra forma de diferenciarlos es el tiempo de evolución. La gripa, la alergia y el resfriado común, pues van de 3 a 5 días, ¿no? Cuando más. Y esta es una enfermedad que puede llevar 1 semana, 2 semanas y hasta 3 semanas de síntomas. Es otro punto importante. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar de un resfriado común? Pues no va a haber moco, no va a haber escurrimiento nasal. La producción de moco se va a dar hasta que nos provoque una neumonía, pero para esto estamos hablando hasta como por el día 11, después de habernos contagiado. Entonces, ¿por qué es importante ir diferenciando los síntomas? Porque el diagnóstico lo podemos empezar a hacer en casa, ¿no? Desde la casa podemos empezar a notar la diferencia y ver cuándo tenemos que alarmarnos y no. Les hemos explicado que cuando los síntomas son del cuello hacia arriba, pues son síntomas leves, ¿no? Los síntomas graves son del cuello hacia abajo. Después del primero, segundo y tercer día, los síntomas van evolucionando. Puede aparecer diarrea, pérdida del sentido del gusto, del olfato,
podemos tener dolor muscular, podemos tener erupciones en la piel, cambios de coloración de la piel, sobre todo en las puntas de los dedos, de pies y manos, que se pueden tornar morados, los labios cambian de coloración. Y alrededor del día 5 vamos a empezar con lo que llamamos los síntomas más graves, que son la insuficiencia respiratoria, puede haber dolor torácico, una sensación de opresión de pecho, va a haber mucho cansancio. De hecho, hay gente que le cuesta trabajo hablar o moverse. Y por último, al final de la enfermedad, que estamos hablando por ahí del día 20, 21, pues ya llegamos a lo que es una falla multiorgánica. ¿Por qué? Porque se ha detectado que esta enfermedad no solamente va a afectar a los pulmones, como se creía al principio. Entonces, al principio se enfocaban todos los médicos y el tratamiento a los pulmones, al oxígeno. Entonces se daba paracetamol y oxígeno. Y muchos pacientes fallecieron por el mal manejo de la enfermedad, pero bueno, nadie la conocía. Hasta después que se empezaron a hacer autopsias por parte de Italia, es como se empieza a descubrir que la enfermedad afecta a todos los órganos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va a causar una inflamación muy importante. Esta inflamación empieza en los pulmones y se sigue acrecentando, se va a inflamar el corazón, y si se inflama el corazón empieza a fallar, ya no bombea la cantidad suficiente de sangre, la sangre es la que lleva oxígeno y nutrientes al organismo. Si el pulmón está inflamado, el oxígeno ya no entra hacia la sangre por la gran cantidad de agua que tiene. Entonces, al quedarse los tejidos sin oxígeno, pues van muriendo poco a poco. Y al final la enfermedad, se activa la cascada de la coagulación en los vasos sanguíneos, en donde ya no hay suficientes nutrientes, se empiezan a formar trombos. Entonces, aparte de la inflamación, tenemos una trombosis venosa profunda, que lo que nos va a ocasionar es que si se desprende uno de estos trombos, nos va a taponar una de las arterias coronarias, la pulmonar, o nos puede taponar una arteria cerebral y darnos infartos, ¿no? A nivel de corazón, infartos cerebrales. Y todas estas secuelas que tengamos después de la enfermedad ya no se van a poder rehabilitar, ¿no? Un paciente que logra salir de la terapia intensiva y ya tiene un daño pulmonar y respira de una forma muy rápida, él piensa que con terapia con fisioterapia se va a rehabilitar, y no, el daño ya quedó. Toda la parte de tejido que se fue muriendo, el cuerpo sabiamente la cicatriza. Y a eso nosotros le llamamos fibrosis pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que esa parte del pulmón ya no tiene la capacidad de expandirse porque tiene una cicatriz. Entonces ya van a ser partes mínimas las que van a estar pudiendo hacer el intercambio de aire, y estas personas ya quedan con esas secuelas, ¿sale? Bueno, dentro de los síntomas, pues ya quedamos. Los más importantes: fiebre, dolor de cabeza intenso y tos seca. Es bien importante que se queden con eso. Ustedes empiezan el diagnóstico en casa, revisando sus síntomas. El segundo diagnóstico es clínico, es el que va a hacer el médico, de acuerdo a cómo vea sus síntomas y sus signos, ¿no? El tercer diagnóstico se hace con unas pruebas rápidas, que se están aplicando en algunas empresas. Esa prueba rápida va a detectar anticuerpos y te va a decir si en ese momento tienes una infección activa o si tú estuviste en contacto con el virus. Es lo que vamos a detectar en esa prueba. Y la prueba confirmatoria es la prueba de la PCR. Esta prueba es una prueba ya confirmatoria. Esta nos va a dar las características del virus y más o menos la cantidad de virus que tenemos, ¿no? De acuerdo a los reportes, las personas solamente se infectan una vez, ¿no? Si ustedes están en contacto con muchas personas que están infectadas, solamente una es la que los va a infectar. O sea, no se pueden volver a reinfectar, pero va a depender mucho de la carga viral que hayan adquirido en ese momento. Entonces ya quedamos que el virus se transmite a través de las gotitas y hablando. Es complicado y se ha notado que la gente se contagia más cuando pasa más de 10 minutos hablando con una persona a menos de 2 metros. ¿A la carga viral? Sí. ¿Vale? Es que si a eso te refieres, a la carga viral. Sí, la carga viral es la cantidad de virus que absorbes. Sí, de eso depende mucho. No es lo mismo que toques una superficie y te agarres la cara a que estés hablando con alguien que está contagiado. Y si hablas por más de 10 minutos y a una distancia menor a 2 metros, eso es un problema, ¿no? Ahí es donde empiezan las cargas. Mientras más carga, tu enfermedad va a cursar más grave, ¿no?
vas a tener más síntomas. Entonces, por eso es importante ir detectando los síntomas. Mientras más rápido tengamos una atención médica, es más fácil que usemos medicamentos con los que contamos ahora. Si ustedes van agravando los síntomas, van limitando el número de medicamentos que podemos utilizar en ustedes, y los que ya están más graves, pues ya se limita muchísimo el uso de medicamentos. Entonces, desde el principio hay muchos medicamentos que se pueden emplear en las primeras etapas de la enfermedad. Lo importante es no llegar al día 5 después de la aparición de síntomas. Quedamos que es de 1 a 7, periodo de incubación donde no sentimos nada. A partir del día 7 al día 12, en ese lapso, o te curas o te agravas. Entonces se trata de no llegar al día 12, ¿sale? Y que es al día 5 después de haberse contagiado. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Entonces, si ustedes tienen síntomas y los detectan, pues hay que reportarles al trabajo, hay que hablarle a su médico, hay que tener localizada una unidad COVID u hospital COVID cercano a su domicilio, porque si tienen una urgencia, salen a una clínica, salen a otra, y andan peregrinando y nadie los recibe. Hay médicos que ya ni siquiera los particulares los quieren atender. Ah, no, es de por COVID, y ya los despachan. Entonces, si ya tiene identificado el hospital, pues directamente al hospital. Aquí no importa si ustedes tienen ISSSTE, tienen IMSS, tienen salubridad, eso no va a importar. En esta pandemia podemos acudir a cualquier hospital y nos atienden, ¿sale? Bueno, entonces, pues lo importante es no llegar a eso, ¿no? No llegar a agravarse, ya les dije, al final es una falla multiorgánica, que es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo nos va a ir mejor? Si tenemos un mejor estado de salud. Entonces, por eso les recomendamos que traten de comer bien, duerman bien, ¿sale? Y los que están enfermos tienen que tomar sus medicamentos ahora sí que con relojito, tienen que estar checándose su glucosa, su presión, para ver que están bien, ¿no? Bueno, cuando ustedes están con los primeros síntomas leves y tienen un buen estado de salud, pues pueden aislarse en su casa. ¿El aislamiento en qué consiste? En ocupar un espacio, una habitación, en donde pueden estar ustedes solos. Ustedes tienen que, su ropa se lava aparte, sus utensilios tienen que tener un tratamiento en cloro, una charola con cloro, y solamente eso se los van a ocupar ustedes. Si ustedes se van a bañar, pues después de que ustedes ocupen el baño, tienen que asearse el baño. Si les van a acercar la comida o quieren salir a comer, primero come la familia en el comedor y después se retiran y ya después pueden salir ustedes. Terminan ustedes de comer, limpian el área, y si comen en su habitación, quien les va a llevar la comida debe ser una persona que no sea la que sea menos vulnerable. Que no vaya la abuelita, que no vaya la mamá, ¿no? Si tienen un hermano que dice, bueno, él está sano, no es mayor de 60 años, a lo mejor 30, 40, bueno, pues busquen esa persona ideal para que sea la que le esté acercando medicamentos, agua, lo que requieran. Mientras menos estén en contacto con sus familiares es mejor, ¿sale? Y siempre el uso de cubrebocas es importante. Bueno. El tratamiento es algo que cuesta mucho trabajo, porque cada médico ahorita está aplicando sus conocimientos y sus experiencias. Los médicos nos actualizamos todos los días porque tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Cuando esta pandemia empezó, todos los médicos especialistas de cuidados intensivos, pues los agarró por sorpresa, nadie sabía cómo tratar la enfermedad. Y les digo, empezaron con paracetamol, prohibieron el ibuprofeno, prohibieron las autopsias, entonces empezó a dar un mal manejo. Ahora hemos ido aprendiendo porque los médicos estamos en contacto. Hay un programa en la Organización Mundial de la Salud que se llama Solidaridad. En este programa, si yo tengo un proyecto de tratamiento en donde estoy usando ciertos antibióticos, antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, todo esto yo lo documento y se los envío. Si les parece interesante, ellos nos apoyan con el tratamiento, con los medicamentos, con lo que necesitemos. Se trata de que ellos vayan reuniendo evidencias de qué medicamentos van funcionando. Salió un medicamento apenas, la ivermectina, pero este es un medicamento que sí funciona, porque va a evitar que el virus se reproduzca, pero solamente funciona durante el primer día de contagio hasta el día 5. Entonces, si ustedes entran en el día 6, 7, 8, donde ya hay una inflamación, entonces este medicamento ya no funciona. De ahí que les recomendamos no automedicarse. Y es importante que vayan contabilizando los días, porque si ustedes al médico le dicen, oye, yo me contagié, no sé, hace 10 días, entonces yo ya tengo idea
qué tratamiento tengo que darles de acuerdo a la etapa de los síntomas que yo sé que ya van a presentar. Ya tengo que darles oxígeno, tengo que ponerles antibiótico, ¿no? Porque aparte de la infección por los virus, dentro de un hospital se agregan infecciones bacterianas o por hongos, y ahí es donde se agravan más las personas. Entonces es importante que vayan detectando los días que tienen de infección o de contacto, ¿sale? Y bueno, el tratamiento pues no existe. La vacuna pues tampoco existe, ¿no? Y al no existir una vacuna y un tratamiento, pues lo único que nos queda para cuidarnos son aplicar los protocolos de seguridad con responsabilidad y tener un óptimo estado de salud. Eso es lo único que nos va a cuidar. Y esta pandemia, pues por lo menos vamos a vivir con ella lo que resta del año y por lo menos el medio año del siguiente. Entonces es importante aprender a vivir con eso. Bueno, las personas al entrar en contacto con este virus van a crear cierta inmunidad. Nosotros conocemos dos tipos de virus, ¿no? Unos son de cadena ADN, que es su información genética, como nosotros, como es el virus del herpes o del papiloma humano. Esos virus, cuando nos contagiamos de ellos, esos ya se quedan a vivir con nosotros. El virus del papiloma, al que lo adquiere, ahí va a estar latente y puede estar dormido ahí como 20 años y a los 20 años te puede dar sintomatología. El virus del herpes, el más clásico es el fuego labial. Quien tiene ese problema lo va a seguir padeciendo todo el tiempo. Entonces con esos virus aprendemos a vivir. Por el contrario, los virus como el coronavirus son virus ARN, es menor calidad. Estos virus entran en contacto con nosotros y una vez que nuestro cuerpo los identifica, crea una inmunidad, una respuesta, ¿no? Crea anticuerpos, la defensa que le llamamos. Si no la crea, pues entonces, si no la pudiera crear, entonces para eso va a existir la vacuna. Pero desde el momento que el cuerpo o la vacuna ataca el virus abandona el cuerpo. Ese virus ya no va a estar más con nosotros. Si volvemos a entrar en contacto con él, ya tenemos una respuesta. Ya lo conoce nuestro cuerpo, en este momento no lo conoce, por eso se agrava. Si se vuelven a infectar, pues ya van a tener síntomas más leves, ¿no? Ya no va a ser letal, porque su cuerpo ya aprendió a defenderse de él. Y de eso se trata esto, que nos vamos a llegar a contagiar, eso nos queda muy claro a todos. Nadie va a poder evitar contagiarse, pero ojalá que lo hagamos cuando ya exista un tratamiento y cuando ya exista una vacuna. Eso va a ser importante. De ahí que tengamos que cuidarnos para cuidar a nosotros mismos y cuidar a nuestros seres queridos y cuidar a nuestros compañeros. Ustedes mismos tienen que estar buscando su seguridad en sus áreas de trabajo. Por eso es importante que hagan la desinfección de las superficies. ¿Cuántas veces lo van a hacer? ¿Cuántas veces sea necesario? Usen su cubrebocas. El cubrebocas no les causa hipoxia, ¿eh? Mucha gente dice, no, es que respiramos el CO2. Sí, claro, si tú estás mucho tiempo con el cubrebocas, puedes llegar a marearte. Pero yo no creo que ninguno de ustedes lo haga por quitárselo, ¿no? Pero pues yo me alejo de la gente, me lo retiro. Si vengo manejando, pues en mi carro, ¿para qué lo uso? El virus no anda en el aire, no anda flotando, ¿no? A menos que sea un espacio cerrado y en este espacio estemos hablando todos, bueno, sí hay cierta contaminación. Pero si estoy en mi lugar de trabajo y no hay nadie, pues me quito el cubrebocas, ¿no? Si vengo manejando en mi auto, me quito el cubrebocas. Cuando esté en contacto con la gente, entonces sí me lo pongo. ¿Sale? El cubrebocas es importante que entendamos que no viene a sustituir la sana distancia. A pesar de traer cubrebocas, guarden su distancia. Platiquemos de lejitos. No porque tenga yo el cubrebocas, pues se acercan y no, pues fíjate. Y mira mi celular, te lo presto. O sea, no. No presten artículos personales, ¿sale? Ni plumas, ni celulares, nada personal, por favor. Y bueno, pues resumiendo las medidas de seguridad que tenemos que hacer, pues ya dijimos, lo que les pedimos encarecidamente es que pasen al filtro. No eviten el filtro. El tomar la temperatura nos ayuda mucho. El que traigamos un distintivo significa que ya pasamos y ya nos revisaron. Si yo me siento y mi compañero no lo trae, pues oye, pasaste o no pasaste, ¿no? Y guardas tu distancia. Muchos asintomáticos van a pasar porque pues, no les checan temperatura. De ahí que sigamos cuidándonos, ¿no? Pasamos el filtro y nos seguimos cuidando. Y otra cosa, el uso de cubrebocas, el uso de lentes. Si ustedes atienden al público, va a ser importante que usen protección visual. Puede ser su careta,
puede ser unos lentes de protección y su cubrebocas, si tienen atención al público, ¿sale? Y sobre todo si están en un espacio cerrado, por lo que quedamos, ¿no? Hay ciertas partículas que flotan. Mis puros lentes, estos no me protegen, pues porque tienen abiertos los lados, ¿no? Entonces, el equipo que tengan que usar, úsenlo, ¿sale? El que está en su oficina y no tiene contacto con mucha gente, con el cubrebocas es más que suficiente, y que tenga ventilada su área. Eso es bien importante. Y lo que les recomendamos siempre también, el lavado de manos, cuantas veces sea necesario. Durante su jornada háganlo siempre. Si manejan papel, el papel, hablábamos de las superficies, en el papel el virus puede durar hasta 3 horas, ¿no? Entonces, si yo manejo mucho papel, pues yo no lo voy a estar agarrando. Pongo una charola a un costado mío y hay que me vayan dejando mis papeles. Si no tengo urgencia de tomarlo en ese momento, pues puedo esperarme esas 3 horas, ¿sí? Y si me urge agarrarlos, pues bueno, pues ya con las medidas, ya los manipulé, pues me lavo las manos antes de tocarme la cara, o antes de comer, porque también se transmite por alimentos, ¿no? Tengan mucho cuidado los que compran alimentos en la calle, ¿no? Los que compran tortas, tacos y cosas de esas. Las cosas hervidas es menos probable que contengan un virus. Pero yo, por ejemplo, ahorita salimos a la calle y mucha gente que prepara alimentos no usa cubrebocas. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree. Entonces nos estamos enfrentando, pues, primero a la epidemia del virus, 2, nos enfrentamos a la ignorancia de mucha gente, y 3, a la imprudencia, ¿no? Les comentábamos la imprudencia, ¿por qué? Porque hay muchos jóvenes que están en la edad de la cascarita y se reúnen todas las tardes, noches a jugar. Ellos se contagian y pues ellos tienen un buen estado de salud. A lo mejor les da una gripa o no les pasa nada, cursen asintomáticos, pero van e infectan a sus familiares. Y entonces esta curva no se aplana y no se aplana. Van a un tianguis y gritándole el que vende, y pásele, pero unos gritotes, y pasa uno a un lado de él, no, pues un contagiadero. Mucha gente sin cubrebocas, con sus hijos, ¿no? Con adultos mayores. Afortunadamente en muchos centros comerciales nada más dejan entrar a una persona. Pero como dijeron, entra uno y salen 2, ¿no? Entra uno, atrás entra otro, y ya después que salen, ya salen juntos, ¿no? Entonces es muy importante eso. Pues rapidísimo, para tener una buena nutrición necesitamos que coman verduras, que coman frutas, ¿sale? Los árboles frutales y los vegetales son los que absorben los nutrientes de la tierra, que es lo que nos hace bien, minerales y vitaminas. No vamos a alcanzar a comer todas las frutas y todo tipo de verduras. Bueno, pues existen los suplementos alimenticios, los multivitamínicos que podemos emplear. Traten de comer más sano. Si no les gustan las verduras, pues pueden prepararse jugos también, ¿no? La cosa es ayudarnos a estar en un mejor estado de salud. Si nos alimentamos de pura carne, grasa y harinas, pues eso nada más nos engorda, nos aporta calorías muchas, y proteínas. La carne tiene unas proteínas excelentes, pero tiene muchas toxinas, ¿no? Más aparte lo que le ponen al ganado para engordarlo, entonces son muchos químicos los que consumimos, y fuera de hacernos un bien, pues no nos ayuda mucho. El pollo, y por lo consiguiente, el pescado creo que es de lo más sano que podemos comer. Si comen carne, pues añadan una porción de verduras, fruta, y acostumbren a sus hijos a comer así. No sean de los padres que le preguntan al hijo, ¿qué quieres comer? Pues el hijo pide pizza, hamburguesas, no sé, piden cosas que hasta chatarra les dan, ¿no? Sus frutas y sus papas y ya. Entonces, pues traten de alimentar bien a sus hijos, ustedes aliméntense bien, tomen sus medicamentos. Otra, duerman bien, ¿no? El promedio de una persona de 26 a 64 años debe dormir entre 7 y 9 horas, con un máximo de 10 y un mínimo de 6. Si ustedes duermen 4 o 3 horas y luego en la tarde se echan otro sueñito, pues eso no es reparador. Durante el sueño, en el horario adecuado, el cuerpo segrega melatonina, que es una sustancia que es un antioxidativo, nos va a permitir reducir el envejecimiento prematuro, y también es antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir con antiinflamatorio? El cuerpo durante el día sufre inflamación por el trajín, ¿no?, de la rutina diaria. Cuando duermes, esa melatonina lo que va a hacer es volver al estado normal,
y nos va a ayudar con esta inflamación y nos va a reparar. Pero si duermo 3 o 4 horas, pues no va a pasar eso, ¿no? Entonces, otra, hagan ejercicio, el ejercicio también sube las defensas. Entonces, duerman bien, coman bien y hidrátense bien, ¿sale? ¿Qué otra cosa vamos a explicarles? Pues vamos a pasar para la parte del diagnóstico. Algo bien importante también que no quiero que se me pase. Cuando ustedes hacen una higiene de los zapatos, no es porque el virus vuele del piso a su escritorio, sino que si traigo los pies contaminados, yo ya pasé una charola, pero pasé caminando y no sabemos si alguien más escupió o está contaminado el piso. Cuando llego a mi lugar de trabajo, van a poner unos nuevos tapetes, pero si no, ustedes pongan un trapo, una jerga, con una solución preparada de 10 mililitros de cloro por 1 litro de agua. Y ya ven, ahí se limpian los pies, o en la entrada les estuvo poniendo, el químico haciendo el favor de ponerles esa solución. Limpias, lo aplicas en tus suelas de los zapatos, te limpias y pasas. ¿Por qué? Porque si yo ya contaminé el piso y se me cae la pluma, pues yo ya tengo la contaminación. Si estoy en mi casa, pues hay bebés que gatean, niños que juegan en el piso, animalitos que andan caminando y los gatos de repente suben a la cama, a los sillones, a la mesa. Entonces por eso es la importancia de higiene también de los zapatos. ¿Sale? Pues vamos a pasar. ¿Tienen hasta aquí alguna duda, alguna pregunta sobre los mitos? Porque existen muchos mitos sobre el COVID, que si comes ajo se muere, pues eso no es cierto, ¿no? El ajo te ayuda a que suban tus defensas de alguna manera, y se lo recomiendan, pues pueden comérselo. Si le recomiendan el jugo de lo que quieran, hasta el de la uña de gato, pues si les ayuda a subir sus defensas, súbanlo, ¿no? Ahora estaba muy de boga el Herbalife, que tampoco funciona. No hay nada que mate al virus, ¿no? Porque el virus vive dentro de la célula. Para matar al virus primero tienen que matar la célula. Eso es lo difícil de encontrar un medicamento, ¿verdad? Y bueno, pues las vacunas lo único que van a hacer es impedir la reproducción del virus, pero no lo van a matar. Nada más impiden la reproducción y la poca cantidad de carga de virus que queda, pues se va muriendo. Las vacunas, ¿por qué va a ser difícil que la tengamos? Miren, mucha gente tiene la esperanza de la vacuna. Las vacunas ya están en proceso. Hay 6 vacunas que ya están probándose en humanos. Hay 3 en China, 2 de Estados Unidos, 1 de Inglaterra y ya se sumó 1 en Chile, ¿no? México no está aportando. No sé por qué, pero bueno, al final del día, pero ya hay una esperanza. Si esa vacuna llega a salir en 6 meses, pues qué bueno, ¿no? Pero ¿quién va a financiar para que se produzcan cientos de millones de dosis para todos? Pues también va a estar difícil. Y luego, ¿qué gobierno la va a poder comprar? Pues va a estar más difícil. Entonces no creo que nos la apliquen al menos de aquí a 2 años, ¿eh? Si se dan cuenta ustedes, la influenza, que fue un problema igual, la influenza no se le aplica a toda la población. Se compran las dosis de influenza, pero se le aplican a adultos mayores y a menores de 5 años. Y a nosotros que tenemos el privilegio de que nos la vengan a aplicar aquí, por ser una dependencia del gobierno. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de aplicársela, póngansela. ¿Sale? Y pues bueno, ¿qué otra cosa? Creo que es todo lo que por mi parte. Si no tienen alguna pregunta, alguna duda. Buenos días a todos. Buenos días. Pati Ramírez. Tengo una duda, Efra. Adelante, Pati. Hablabas aparte de la alimentación sana y todas las medidas que nos estás comentando, hablabas de algunos multivitamínicos. Sí. ¿Cuáles serían recomendables para reforzar nuestro sistema inmunológico? Pues mira, existen muchos tipos de multivitamínicos. Lo importante es que tú consumas, bueno, hay que leer las etiquetas, que sean, por ejemplo, vitamina A, vitamina C, vitamina D, zinc, ácido fólico, complejo B. Ese tipo de medicamentos, de multivitamínicos, son los que tienes que ponerte. La vitamina E también es importante, pero hay que tener cuidado con la vitamina E porque es liposoluble. Si la consumimos en exceso, se nos va a almacenar en el organismo, en el tejido adiposo. Entonces se recomiendan más los multivitamínicos con vitaminas hidrosolubles y las etiquetas los especifican. Pero sí que cubre ese grupo de los que te dije y es más que suficiente. Muchas gracias, Efra. No, a tus órdenes.